Hola a todos, quería hacer un breve prefacio. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí un capítulo. Entonces vamos a recapitular y a contextualizar un poco. Casanova sale de La Haya, antes estuvo en Bruselas, donde tiene un amor con Esther, no sé si lo recuerdan, y le promete volver. Se va pues a Colonia, lo que es la presente Alemania, y bueno, pasa lo que van a escuchar ustedes. Nos encontramos todavía en el periodo de la Guerra de los 7 años. Estamos en 1759, 1760, la Guerra de los 7 años termina en 1763. Es la Primera Guerra Mundial, verdaderamente. Es a nivel continental, en Europa, en África, en Asia y en América. De ahí todas las referencias que hace Casanova, al conflicto que hay, a las dificultades para moverse por el territorio europeo. Y ya que estamos en el territorio europeo, veamos un poco el mapa de aproximadamente por esos tiempos. Este mapa es de 1744 a 1766, pero nos da por lo menos una idea de la zona donde estaba Casanova en ese momento, que es el Sacro Imperio Romano. Y ven cómo está mucho más atomizado de lo que es ahora. Y por eso se habla de condes, de electores. El elector, esa es una figura muy interesante, el príncipe elector, que era quien iba a elegir, uno de los que iban a elegir al emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces era una persona importante que va a aparecer, aquí van a aparecer en verdad dos, me parece, en este capítulo. Algo también importante a mencionar con respecto al contexto es que Casanova aquí tiene 35 años, está entre los 34 y 35 en estos dos capítulos anteriores que vimos y este. Es decir, era bastante joven para lo que nos estamos imaginando ya estando por la mitad de la obra y escuchándolo hablar y con los conocimientos que tiene de libros, de autores, de idiomas, de experiencia de vida, parecería una persona mucho más mayor de lo que nos imaginamos. Pero no es así. Eso tiene que ver con la educación que se recibía en aquel tiempo, ¿no? Entonces, una persona con tantos conocimientos en la actualidad, uno se imagina que ya tiene, no sé, 50 años y estudiando y qué sé yo, pero bueno, era diferente en aquel tiempo. Igual la edad se demuestra en los capítulos por la fogosidad y las calavereadas que hace Casanova, queda bastante claro. Espero que disfruten este capítulo que viene y gracias por escuchar y denle al me gusta y no se olviden de dejar algún comentario o algún saludo. Adiós. Capítulo 48. Baile en Bonn. El elector de Colonia. Cena en casa del general Kettler. Mi viaje a Stuttgart. Pasé la mañana recorriendo Polonia. Visité todas las maravillas de esta gran ciudad y reí de buena gana viendo el caballo Bayardo, a quien Ariosto tanto y tan bien ha celebrado, montado por los 4 hijos de Aimón. Este era el duque de Aumone, padre del invencible Bradamante y del dichoso Ricciardetto. Comí en casa del señor de Castries, y todos los convidados quedaron sorprendidos de que el general Kettler me hubiera invitado en persona a un baile, siendo muy celoso de su dama, que no sufría sus asiduas atenciones, sino porque halagaba su amor propio. El conde era de avanzada edad y de cara poco agradable. Sus exiguas cualidades, bajo el aspecto de la inteligencia, no compensaban las que le faltaban físicamente y era poco a propósito para ser amado. A pesar de sus celos, debió encontrar bueno que en la cena yo estuviese sentado junto a la bella y que pasase toda la noche hablando o bailando con ella. La velada fue deliciosa y entré en mi casa tan prendado de mi nuevo conocimiento que ya no pensé en marcharme. En un momento de calor
y animado por nuestra conversación, me atreví a decirle que si me prometía una cita a solas, le ofrecía pasar todo el carnaval en Colonia. Y si después de haberos lo prometido faltaba a mi palabra, ¿qué diríais? Solo me quejaría de mi suerte, pero sin acusaros, diría que os había sido imposible. Sois muy bueno, quedaos, pues, con nosotros. Al día siguiente del baile fui a hacerle una primera visita. Me recibió muy bien y me presentó a su marido, buen sujeto, ni joven ni guapo, pero muy complaciente. Una hora después, oyendo venir el coche del general, se apresuró a decirme: «Si el conde os pregunta si os proponéis ir a Bonn al baile del elector, respondedle afirmativamente». El general entró y después de los saludos de costumbre salí. Yo ignoraba si el elector daba un baile y cuándo debía tener lugar, pero teniendo el placer en perspectiva, no tardé en informarme y supe que toda la nobleza de Colonia estaba invitada. Era un baile de máscaras y por consiguiente todo el mundo podía entrar. Quedé pues decidido a ir, porque me parecía que acababa de recibir la orden y en todo caso, puesto que la amable dama debía estar, me era permitido esperar algún dichoso encuentro. Pero queriendo permanecer tan desconocido como me fuese posible, me prometí decir a cuantos me lo preguntaran que razones particulares no me permitían asistir. Sucedió precisamente que el general me lo preguntó en presencia de su dama y sin atender a la orden que había recibido de responder afirmativamente, le dije que mi salud no me permitía procurarme este placer. «Sois prudente, señor», me dijo el general. «Es preciso saber sacrificar todos los placeres cuando se trata de la salud». Hoy pienso como él, pero entonces pensaba de otra manera. El mismo día del baile, hacia el anochecer, partía en silla de posta, vestido con un traje que nadie me había visto en Colonia y provisto de una caja que contenía 2 dominós. Me dirigí a Bonn, donde tomé un cuarto. Me disfracé con uno de los dominós, dejé el otro en la caja que cerré con llave y me hice llevar al baile en una litera. Entré sin dificultad y desconocido de todo el mundo, y vi descubiertas a todas las damas de Colonia y a mi bella sentada a una mesa de faraón. Vi con placer que el banquero era el conde Verità, veronés, a quien había conocido en Baviera. Su banca no era mayor de 500 o 600 ducados, y los que jugaban, hombres y mujeres, no pasaban de 12. Me coloqué de pie junto a mi hermosa y el banquero me presentó las cartas para cortar. Me excusé con una seña y mi vecina cortó sin que se lo rogase. Apunté 6 ducados a una carta. Perdí 4 veces seguidas. Jugué a la segunda talla y tuve la misma mala suerte. A la tercera talla, no queriendo nadie cortar, rogaron al general, que aceptó aún cuando no jugaba. Me asaltó la idea de que su corte me sería favorable y puse 50 ducados a una sola carta. Gané, los dejé y a la segunda talla hice saltar la banca. Todo el mundo entró en curiosidad y empezaron a mirarme y después a seguirme, pero aprovechando un momento favorable me esquivé. Llegué a mi cuarto, dejé el dinero, cambié de traje y volví al baile. Vi la mesa de juego ocupada por nuevos campeones y otro banquero, que tenía mucho oro, pero, no queriendo jugar más, no había guardado sino muy poco dinero en mi bolsa. Alterné con todos los grupos y en todos oía expresar la curiosidad de saber quién era la máscara que se había llevado la primera banca. Poco deseoso de satisfacer a los curiosos, me puse a bullir a derecha e izquierda y descubrí el objeto de mis pesquisas que hablaba con el conde de Verità. Me aproximé y los oí que hablaban de mí.
El conde le decía que el elector quería saber quién era la máscara que le había desbancado, y el general Kettler le había dicho que bien podía ser un veneciano que había llegado a Colonia hace unos 8 días. La señora le dijo que no creía que yo hubiese ido al baile, pues le había dicho que mi salud no me lo permitía. «Yo conozco a Casanova», dijo el conde, «y si está en Bonn, el elector lo sabrá y no se marchará sin que yo le haya visto». Preví entonces que fácilmente se me podría descubrir después del baile, pero desafiaba a los más penetrantes mientras en él estuviera. Hubiera salido bien de mi empresa si hubiera sido prudente, pero se arreglaron las contradanzas y habiéndoseme antojado bailar, me comprometí, sin pensar que se me obligaría a quitarme el antifaz. Esto es lo que sucedió cuando ya no podía volverme atrás. Cuando mi bella dama me vio, me dijo que se había equivocado y que hubiera apostado a que yo era una máscara que había desbancado al conde Verità. Le respondí que yo acababa de llegar. Al fin de la contradanza el conde me vio, vino a mí y me dijo: «Querido compatriota, estoy seguro de que sois vos quien me ha desbancado. Os felicito». «Me felicitaría si yo fuese. Estoy seguro de ello». Le dejé y después de refrescar en la sala continué bailando. 2 horas después vino el conde riendo y me dijo: «¿Habéis ido a cambiar de dominó a tal casa, a tal cuarto? El elector lo sabe todo y para castigaros por vuestro engaño me ha ordenado deciros que no partiréis mañana. Luego me hará arrestar». «¿Por qué no, si le rehusáis comer mañana con él?» «Decid a su Alteza que en semejante caso soy dócil y obedeceré a sus órdenes. ¿Queréis presentarme ahora?» «Ya se ha retirado, pero venid a mi casa mañana al mediodía». Me tendió la mano y se alejó. No falté a la cita, pero cuando el conde me preguntó, hice por un momento triste figura, porque el elector estaba entre 5 o 6 cortesanos, y como yo no le había visto jamás, buscaba un eclesiástico que mis ojos no encontraban en ninguna parte. Se dio cuenta de mi confusión y se apresuró a terminarla diciéndome en mal veneciano: «Yo llevo el traje de gran maestre de la orden teutónica». A pesar de su traje, yo le hice mi genuflexión de costumbre y cuando quise besarle la mano, me lo impidió estrechando afectuosamente la mía. «Me hallaba en Venecia», me dijo, «cuando vos estabais en los plomos, y mi sobrino, el elector de Baviera, me dijo que después de vuestra feliz huida os detuvisteis algún tiempo en Múnich. Si hubieses venido a Colonia, yo os hubiera detenido conmigo. Espero que, después de comer, querréis hacernos el relato de vuestra evasión, que os quedaréis a cenar y que seréis de los nuestros para una pequeña mascarada en la que espero nos divertiremos». Me ofrecí a hacerle mi narración con tal de que tuviese la paciencia de escucharme hasta el fin, advirtiéndole que duraría 2 horas. «Nadie se enoja con lo que le proporciona placer», tuvo la bondad de decirme. Después le distraje contándole el diálogo que con este motivo tuve con el señor duque de Choiseul. Durante la comida el príncipe me habló siempre veneciano y me dijo cosas graciosísimas. Era un hombre alegre, jovial y afable, y con el aspecto de salud que demostraba en toda su persona, hubiera sido difícil predecirle un fin tan próximo como el suyo. Murió al año siguiente. Tan pronto como nos levantamos de la mesa, me rogó empezase mi narración. Yo estaba animado y durante 2 horas largas tuve el placer de interesar a aquella brillante reunión. Mis lectores conocen esta historia, cuyo interés nace de la situación verdaderamente dramática, pero es imposible darle en un escrito todo el fuego que le comunica una narración verbal bien hecha. El baile del elector fue muy agradable. Íbamos todos vestidos de campesinos y los trajes salían del guardarropa particular del príncipe.
Las damas se habían vestido en un salón inmediato. Hubiera sido ridículo escoger otros trajes, puesto que el mismo elector había adoptado aquel. El general Kettler era la mejor máscara de todas, porque era campesino al natural. La señora estaba arrebatadora. No se bailó más que contradanzas y alemanas. No había más que 4 o 5 damas de alto copete. Las demás eran amigas particulares del príncipe, que durante toda su vida fue muy aficionado al bello sexo. 2 de aquellas damas bailaban la furlana, y el elector tuvo un placer infinito en hacérnosla bailar. Ya he dicho que la furlana es una danza veneciana que no la hay más violenta en el mundo. Bailan frente a frente un caballero y una dama, y como las 2 bailarinas tomaban a gran placer el relevarse, casi me hicieron morir. Es preciso ser muy vigoroso para hacer 12 tandas, y no pudiendo ya más, les supliqué tuvieran piedad de mí. Después se bailó otra danza, en que en un momento dado se toma a una de las damas y se la besa. Yo no fui nada reservado, y cada vez que hallaba el medio de encontrar a mi bella, a quien besaba con ardor, lo hacía. El campesino elector se reía a carcajadas, pero el campesino general reventaba de despecho. En un momento de descanso, esta mujer encantadora halló el medio de decirme en secreto que todas las señoras de Colonia debían partir al día siguiente a las 12, y que yo podía honrarme invitándolas a todas a almorzar en Brühl. Enviad un billete a cada una con el nombre de su caballero y confiaos al conde Verità, que os ayudará en todo lo mejor posible. Decidle solamente que queréis hacer como hizo hace 2 años el príncipe de 2 Puentes. No perdáis tiempo, contad con unas 20 personas e indicadle la hora. Sobre todo que vuestros billetes de invitación estén ya distribuidos a las 9 de la mañana. Todo esto me fue comunicado con una extrema rapidez. Yo, casi encantado del imperio que esta mujer creía poder ejercer sobre mí, no pensé más que en obedecer, sin reflexionar si debía hacerlo. Brühl, almuerzo, 20 personas, como el príncipe de 2 Puentes, billetes a las damas, el conde Verità. Estaba tan bien informado como si me lo hubiera explicado detalladamente todo durante 1 hora. Salí con mi traje de campesino y rogué a un paje que me condujera a las habitaciones del conde Verità, que al verme así se echó a reír. Le conté mi asunto con una importancia diplomática que acabó de ponerle de buen humor. «Vuestro asunto es fácil», me dijo. «No me costará más que el trabajo de escribir al mayordomo, que es lo que voy a hacer en el acto, pero decidme qué es lo que queréis gastar». «Lo más posible». ¿Querréis decirlo menos? No, nada de eso, lo más, porque quiero tratar bien a mi gente. Pero es preciso determinar una suma, porque yo no conozco a mi hombre. Pues bien, 200, 300 ducados. ¿Es bastante? 200. El príncipe de 2 Puentes no gastó más. Se puso a escribir la carta y me dio palabra de que todo estaría dispuesto. Le dejé, y dirigiéndome a un paje italiano, le dije que daría 2 ducados a quien me proporcionase enseguida los nombres y las señas de las señoras de Colonia que habían venido a Bonn y de los caballeros que las habían acompañado. Fui satisfecho en menos de media hora, y antes de dejar el baile previne a mi dama que todo estaría dispuesto según su voluntad. Escribí 18 billetes antes de acostarme y a la mañana siguiente, antes de las 9, su criado de confianza los había enviado a su destino. A las 9 fui a despedirme del conde Verità, que me entregó de parte del elector una soberbia tabaquera de oro con su retrato en traje de gran maestre de la orden teutónica, rodeado de brillantes. Me afectó mucho esta prueba de benevolencia y manifesté al conde el deseo de ir a dar gracias a su Alteza Serenísima antes de mi partida. Pero este amable compatriota me dijo que lo podía diferir hasta mi paso por Bonn cuando fuera a Frankfurt. Se debía almorzar a la 1 y al mediodía ya estaba yo en Brühl.
casa de recreo del elector, que no tiene nada de notable sino el mobiliario. Es una débil copia del Trianon. Encontré en una sala una mesa dispuesta para 24 personas, cubiertos de plata sobredorada, mantelería adamascada, soberbia porcelana y, sobre el aparador, gran cantidad de vajilla y grandes fuentes de plata sobredorada. A uno de los extremos de la sala se encontraban otras 2 mesas cubiertas de postres, confituras y de los mejores vinos de Europa. Me anuncié como el anfitrión del día y el jefe me aseguró que quedaría contento. La lista, me dijo, no sería más que de 24 platos, pero además tendréis ostras de Inglaterra y un magnífico postre. Viendo un gran número de criados, le dije que no eran necesarios, pero me hizo observar que sí lo eran, porque los de los convidados no eran jamás admitidos, añadiendo que no debía molestarme, puesto que las gentes de servicio ya conocían esta costumbre. Recibí a todo el mundo en el vestíbulo, no teniendo que hacer más cumplimiento que pedir me perdonasen el atrevimiento que había tenido de procurarme el honor de recibirlos. Se sirvió la mesa a la 1 en punto y tuve el placer de gozar de la especie de admiración que leía en los ojos de mi dama al ver que no la trataba con menos magnificencia que un príncipe del imperio. Sabía bien que nadie ignoraba ser ella el objeto inmediato de todo aquel gasto, pero estaba encantada de ver que yo no la distinguía de las otras. Había 24 cubiertos, y aunque yo no había invitado más que a 18 personas, todos los sitios estaban tomados. Había, pues, 3 parejas intrusas, pero esto me causó placer. Como caballero galante no quise sentarme y serví a las damas, yendo de una a otra, comiendo de pie los trozos exquisitos que ellas me daban a porfía, y velando porque todo el mundo quedase satisfecho. Las ostras no se acabaron más que a la 20ª botella de champaña, de suerte que cuando el almuerzo comenzó, toda la reunión empezaba ya a hablar a un tiempo. Este almuerzo hubiera podido pasar por soberbio, y observé con placer que no se bebió durante él una gota de agua, porque el champaña, el Tokay, el Rin, el Madeira, el Málaga, el Chipre, el Alicante y el Cap no lo consienten, y estos fueron los que se bebieron. Antes de servir el postre se puso sobre la mesa un enorme plato de trufas en estofado. Di el consejo de comerlas bebiendo marrasquino y las damas, que lo encontraban a su gusto, bebían como si fuese agua. El postre fue verdaderamente suntuoso. Se veían los retratos de todos los soberanos de Europa. Todos colmaron de cumplimientos al jefe de la cocina y éste, sintiendo halagado su amor propio y queriendo hacerse el amable, dijo que todo aquello podía ir a sus bolsillos y entonces todos tomaron y guardaron lo que quisieron. El general Kettler, que nada sospechaba, a pesar de sus celos y del papel que me veía hacer, dijo: «Apuesto a que esta es una jugada que el elector nos hace para completar su fiesta. Su Alteza ha querido guardar el incógnito y el señor Casanova ha desempeñado bien su papel». Esta simpleza hizo reír a todos. «Mi general», le dije, «si el elector me hubiese honrado con semejante orden, lo hubiera obedecido sin duda, pero me hubiera humillado. Su Alteza ha querido hacerme un obsequio mucho mayor». Y diciendo estas palabras le presenté la tabaquera, que dio un par de vueltas a la mesa, pues todos quisieron examinarla. Cuando terminamos, todos se levantaron extrañados de haber estado sentados a la mesa durante 3 horas, disfrutando de un placer que hubieran querido prolongar, pero en fin, era preciso separarse, y después de 1000 cumplidos, todo el mundo se puso en camino a fin de llegar aún a tiempo para ir al teatro. Tan contento como mis convidados, dejé 20 ducados para recompensar a la servidumbre y partí después de prometer al mayordomo manifestar por escrito mi satisfacción al conde de Rita. Llegué a Colonia a tiempo para ir a ver la pieza que representaban los actores franceses y como no tenía coche, me hice llevar al teatro en silla de manos. En cuanto entré, vi al conde Lastic solo con mi bella. Fue para mí un buen augurio y fui a encontrarlos.
Al verme, me dijo ella tristemente que el general se había sentido tan enfermo que se había visto obligado a ir a acostarse. Algunos momentos después el señor de Lastic salió y ella me hizo, dejando su tono triste de encargo, con una gracia infinita, 1000 cumplidos que valían centuplicado mi almuerzo. El general, me dijo, ha bebido demasiado. Es un vil envidioso que ha creído que no podíais tratarnos como un príncipe. Le he respondido que, lejos de ello, nos había servido como príncipe y como verdadero gentilhombre con la servilleta al brazo. Me ha mortificado diciendo que tomaba vuestra defensa. ¿Por qué no lo enviáis a paseo, señora? Un patán de su especie no se ha hecho para servir a una beldad tan distinguida. Es demasiado tarde, amigo mío. Una mujer que conocéis se apoderaría de él. Me vería obligada a disimular y esto me costaría trabajo. Lo concibo perfectamente. Que no sea yo un gran príncipe. Entretanto, permitid que os diga que yo estoy mucho más enfermo que Kettler. Supongo que bromeáis. No, nada de eso. Os hablo muy seriamente, porque los besos que he tenido la dicha de daros en el baile me han inflamado la sangre, y si no tenéis compasión para concederme el único remedio posible, partiré, infeliz para toda mi vida. Aplazad vuestra partida. Stuttgart no os debe atraer tanto. Pienso en vos, creedme, y no quiero engañaros, pero la ocasión es difícil. Si esta noche no tuvieseis el coche del general y yo tuviese el mío, tendría a grande honor conduciros a vuestra casa. Callaos, no tenéis coche y a mí me corresponde llevaros. La idea es encantadora, amigo mío, pero es preciso que esto no parezca convenido de antemano. Me daréis el brazo hasta mi coche, os preguntaré dónde está el vuestro, me diréis que no lo tenéis, os invitaré a subir en el mío y os conduciré hasta vuestro hotel. Esto serán 2 minutos, pero esperando tiempos mejores siempre será algo. No le respondí más que con una mirada en que se pintaba toda la embriaguez que la esperanza de aquella dicha me hacía experimentar. La comedia, aunque corta, me pareció durar un siglo. Por fin se bajó el telón y bajamos. Llegados al vestíbulo, me hizo la pregunta convenida y cuando le dije que yo no tenía coche, me dijo: «Yo voy al hotel del general a saber cómo sigue. Si no encontráis la carrera demasiado larga, al regresar podré dejaros en vuestra casa». La invención era divina. Era preciso atravesar 2 veces esta larga villa mal empedrada, y esta carrera nos daba un poco más de tiempo. Desgraciadamente el coche era coupé, y a la ida la luna nos daba de cara. No califiqué entonces a este astro de protector de los amores. Hicimos lo que pudimos, pero para el caso casi nada. Me desesperaba aquel obstáculo, aunque mi deliciosa acompañante hizo lo posible por completar el trabajo. Para colmo de disgusto, el cochero, curioso e insolente, volvía algunas veces la cabeza, lo que nos obligaba a moderar nuestros movimientos. El centinela dijo al cochero que su excelencia no estaba visible para nadie, y tomamos con alegría el camino de mi hotel, porque teníamos la luna a la espalda y la curiosidad del cochero era menos molesta. Nos portamos un poco mejor, o mejor dicho, un poco menos mal que a la ida, pero me parecía que los caballos desempedraban la calle en su rápida carrera. Sin embargo, conociendo la necesidad de captarme las simpatías del cochero, al descender le di un ducado. Entré en mi casa, cansado y disgustado, aunque más enamorado que nunca, porque mi bella me había convencido de que no era pasiva y que saboreaba el placer tan vivamente como se le proporcionaba. En esta situación, resolví no abandonar Colonia antes de haber apurado con esta divina mujer la copa de la voluptuosidad. Esto no podía tener lugar, según me parecía, hasta después que el general abandonase la ciudad. Al mediodía siguiente fui a casa del general para anotar mi nombre en la lista, pero recibía y se me hizo entrar. Allí estaba ella.
Dirigí al general un cumplido apropiado a la circunstancia, pero el grosero austríaco no respondió más que con un movimiento de cabeza bastante frío. Había muchos oficiales en pie. 4 minutos después saludé al general y salí. Este patán no salió de casa en 3 días, y no viniendo mi dama al teatro, me vi privado de la dicha de verla. El último día del carnaval, Kettler invitó a mucha gente a una cena que debía ser seguida de un baile. Fui a hacer la corte a mi amable dama en su palco, y encontrándome un momento a solas con ella, me preguntó: ¿Estáis invitado a la cena del general? No. ¿Cómo? Exclamó con un tono sorprendido e indignado. ¿No habéis sido invitado? Es absolutamente preciso que vayáis aún sin invitación. —¿Pero lo habéis pensado, señora? —le dije con dulzura. —Os obedeceré en todo, excepto en eso. Yo sé todo lo que podéis decirme, pero es preciso que vengáis. Me creería desairada si no fueseis a la cena. Si me amáis, me daréis esta prueba de ternura y me atrevo a decir de vuestra estima. ¿Lo exigís? Iré. Pero decidme, mujer adorable, ¿conocéis que vuestra orden me expone a perder la vida o a matarle? Porque no soy hombre para aguantar una afrenta. Todo lo conozco. Me interesa tanto vuestro honor como el mío, y aún más. Pero no sucederá nada. Yo respondo de todo. Debéis ir, prometedmelo ahora, porque mi resolución está tomada. Si no vais, yo tampoco iré, pero entonces será preciso no volver a vernos más. Iré, contad conmigo. Entró el señor de Castries y yo abandoné el palco, yéndome a la platea, donde, previendo las consecuencias del paso poco usual que esta mujer exigía de mí, pasé 2 horas de las más penosas. Sin embargo, decidido a cumplir mi promesa, pensé en conducirme lo mejor posible a fin de disminuir la sinrazón que temía se me imputase. Al salir de la comedia fui a casa del general, donde no encontré más que 5 o 6 personas. Me aproximé a una abadesa a quien gustaba mucho la poesía italiana y la enredé sin gran trabajo en una conversación interesante. Media hora después, la sala estaba llena. Mi dama llegó la última con el general. Ocupado con la abadesa, no me moví. Por consiguiente, Kettler no me vio, y ella, muy jovial, no le dejó tiempo de examinar a sus convidados. Pronto se puso él a conversar en el otro extremo de la sala. La abadesa se levantó, tomó mi brazo y nos sentamos juntos a la mesa, siempre hablando de la literatura de Italia. Pero he aquí la peripecia. Cuando estuvieron ocupados todos los sitios, un caballero que había sido invitado permanecía de pie y no tenía cubierto. —¡Pero esto es imposible! —exclamó el general levantando la voz. Y mientras la gente se estrechaba para intercalar un cubierto, el general pasaba revista. Yo fingía no advertir nada de ello, pero cuando llegó a mí me dijo en voz alta: —Caballero, yo no os he invitado. —Es cierto, mi general —le dije con respeto—, pero he pensado, con razón sin duda, que no sería sino por olvido, y no me he creído dispensado de venir a hacer mi corte a vuestra excelencia. Al acabar estas palabras, continué mi conversación con la abadesa sin mirar a nadie. El más profundo silencio reinó durante 4 o 5 minutos. Pero la abadesa empezó a decir frases muy agradables que yo repetía a los otros convidados, y pronto la alegría se restableció en todos los ánimos menos en el del general, que saltaba. Esto me importaba poco, pero mi amor propio estaba interesado en desenojarle y aproveché un momento favorable para obrar tal milagro. La ocasión se presentó en el segundo plato. El señor de Castries había hecho el elogio de la Delfina. Se habló de sus hermanos, el conde de Lusac y el duque de Courlandais. Después llegó su turno al príncipe Biron, hasta entonces duque, que estaba en Siberia, y se extendió la conversación sobre sus cualidades personales. Uno de los convidados dijo que todo su mérito consistía en haber agradado a la emperatriz Ana.
Yo le pedí perdón y añadí: su mayor mérito es haber servido fielmente al último duque Kettler, que sin el valor de este hombre, hoy tan desdichado, hubiera perdido todos sus bienes durante esta guerra. El duque Kettler fue quien, por un rasgo digno de la historia, le envió a la corte de San Petersburgo. Pero Birón no solicitó jamás el ducado. No quería asegurarse más que al condado de Württemberg, porque reconocía los derechos de la segunda rama de los Kettler, que reinaría hoy sin el capricho de la zarina, que quiso absolutamente hacer un duque de su favorito. El general, que durante mi narración se había tranquilizado, me dijo con el tono más gracioso que le fue posible, que jamás había visto nadie mejor instruido que yo, y añadió con un tono de sentimiento: sí, sin ese capricho yo reinaría hoy. Después de esta modesta explicación, soltó una carcajada y me envió una botella de vino del Rhin de clase superior. Durante todo el resto de la cena no dirigió la palabra a nadie más que a mí. Yo gozaba interiormente del sesgo que había tomado el asunto, pero más aún de la satisfacción que leía en los bellos ojos de mi dama. Se bailó toda la noche y no abandoné a mi abadesa, que era una mujer encantadora y bailaba divinamente. No me permití bailar con mi dama más que un solo minueto. Al final del baile, el general, para terminar con una pantochada, me preguntó si había a dejar pronto Colonia. Yo le respondí que no lo haría hasta después de la gran revista. Fui a acostarme lleno de alegría por haber dado a la señora del burgomaestre la mayor prueba de amor que fuese posible, y muy reconocido hacia la fortuna que tan bien me había secundado para volver a la razón a mi grosero general, porque Dios sabe lo que yo hubiera podido hacer si él se hubiese propasado hasta decirme que abandonase la mesa. La primera vez que volví a ver a mi bella, me dijo que había experimentado un estremecimiento mortal al oírle decir que no me había invitado. Es cierto, añadió, que él no hubiese terminado allí, si no hubiera sido detenido por la nobleza de vuestra excusa, pero si él hubiese dicho una palabra más, mi partido estaba tomado. ¿Y cuál era? Me hubiera levantado, os hubiera ofrecido mi mano y hubiéramos salido juntos. El señor de Castries me ha dicho que él hubiera hecho otro tanto, y creo que todas las damas a quienes habías invitado a Brühl hubieran imitado nuestro ejemplo. Pero todavía el asunto no hubiera parado ahí, porque yo le hubiera atravesado con mi espada. Yo lo siento, pero os suplico olvidéis que os he expuesto a este peligro. Por mi parte, no olvidaré jamás lo que os debo y os convenceré de mi reconocimiento. A 2 días de esto supe que estaba indispuesta y pasé a su casa a las 11 de la mañana, seguro de no encontrar allí al general. Me recibió en el cuarto de su marido, que me preguntó en el tono más amistoso del mundo si les hacía el honor de ir a acompañarles a comer en familia. Me apresuré a darle las gracias y acepté con placer, siéndome esta comida más agradable que la cena en casa de Kettler. El burgomaestre era un bello sujeto, agradable y con bastante talento e instrucción. Amaba la tranquilidad del matrimonio. Su mujer, que le hacía feliz, debía amarle, porque él no era de los hombres que dicen «desagrada a todos con tal de que me agrades». Esta es una nota mía, de Luis, como lector. Esta última frase es del latín, que es «displicias alis, sic ego tutus ero». Está citando él al poeta romano Tibullus, y la traducción correcta debería ser «desagrada a otros hombres, y así yo estaré seguro». Continúo. Su marido salió un momento y ella me hizo ver toda la casa. «Aquí tenéis», me dijo, «nuestra alcoba y aquí un gabinete donde duermo 5 o 6 noches al mes, cuando la conveniencia lo exige. Aquí tenéis una iglesia pública que podemos considerar como nuestra capilla, porque desde estas 2 ventanas oímos la misa. El domingo bajamos por esta escalerilla y entramos por una puerta cuya llave tengo siempre.
Era el segundo sábado de Cuaresma y tuvimos una excelente comida de vigilia, pero esta era lo que menos me interesaba. Estaba loco, viendo a aquella mujer joven y bella, rodeada de hijos primerizos, adorada de su familia. Me retiré temprano para ir a escribir a Esther, a quien no descuidaba, aun cuando andaba preocupado con mi nueva pasión. Al día siguiente fui a oír misa a la pequeña iglesia del burgomaestre. Me había cubierto con un abrigo para no llamar la atención. Era domingo, y vi salir a mi bella en capuchón, seguida de su familia. Observé la puertecita tan bien encajada en el muro que costaría trabajo distinguirla a todo el que no conociese su existencia. Se abría hacia adentro por el lado de la escalera. El diablo, como todo el mundo sabe, tiende más trampas en la iglesia que en ninguna otra parte. Y al instante me inspiró el proyecto de ir a gozar de mi bella pasando por aquella puerta. Al día siguiente le comuniqué mi plan en la comedia. «Yo he pensado lo mismo que vos», me dijo riendo, «y os daré por escrito las instrucciones necesarias. Las encontraréis en la primera gaceta que os enviaré». No pudimos continuar nuestro delicioso diálogo porque tenía en su compañía una señora de Aquisgrán que había venido a pasar algunos días con ella. Además, los visitantes llenaban el palco. No tuve que esperar mucho tiempo, porque al día siguiente me entregó públicamente la gaceta, diciéndome que no había encontrado nada interesante para mí. He aquí la carta que me enviaba. El hermoso proyecto inspirado por el amor no está sujeto a ninguna dificultad, pero tiene bastantes incertidumbres. La mujer no duerme en el gabinete más que cuando el marido se lo ruega, lo que no sucede sino en ciertas épocas, y la separación no dura más que 4 o 5 días. Este tiempo no está lejano, pero una antigua costumbre hace que ella no pueda imponerse. Es preciso esperar. El amor os prevendrá cuando suene la hora de la dicha. Trátase de ocultarse en la iglesia, y no hay que pensar en seducir al hombre que la abre y la cierra, porque, aunque pobre, es demasiado bestia para ser corrompido. Haría traición al secreto. No hay otro medio que burlar su vigilancia, ocultándose. Cierra la iglesia al mediodía los días de trabajo. Los de fiesta no la cierra hasta el anochecer y la abre sin falta cuando amanece. Cuando llegue el caso, no habrá más que empujar ligeramente la puerta, que aquel día no estará cerrada por dentro. El gabinete donde debe tener lugar la dichosa lucha no está separado más que por un tabique sencillo. Se debe esperar de antemano que es preciso no escupir, toser ni sonarse, porque sería el colmo de la desgracia. La evasión no ofrecerá ninguna dificultad, porque se bajará a la iglesia y se saldrá en cuanto esté abierta. No habiéndole visto el llavero por la noche, se puede apostar que tampoco le verá por la mañana. 100 veces besé este encantador escrito, porque encontré un ingenio de un orden sublime, y fui al día siguiente a hacerme cargo de la localidad, porque era lo principal. Había en la iglesia un púlpito donde nadie me habría podido descubrir, pero la escalera daba a la sacristía, que siempre estaba cerrada. Me decidí por un confesionario que se hallaba muy cerca de la puerta. Echándome en el sitio donde el confesor ponía los pies, podía no ser visto, pero el espacio era tan reducido que yo dudaba si podría caber allí una vez cerrada la puertecilla. Esperé hasta el mediodía para ensayar, y en cuanto la iglesia quedó vacía, fui a probarlo. Tuve que meterme hecho un ovillo, y aún así estaba tan mal cubierto que no pudiéndose cerrar la puertecilla, cualquier persona que hubiera pasado a 2 pasos hubiera podido verme fácilmente. No titubeé, sin embargo, porque en todos los lances de esta naturaleza lo mejor es confiarse a la fortuna. Determinado a correr todos los riesgos del azar, entré en mi casa contento de mis descubrimientos. Puse por escrito todas mis observaciones y mi resolución, y envolviéndolo en una gaceta vieja, lo envié a su destino la misma noche en el palco, sitio ordinario de nuestra cotidiana entrevista. Unos 8 días después, ella preguntó al general, en mi presencia, si tenía algún encargo, pues su esposo debía salir al día siguiente para Aquisgrán,
de donde estaría de regreso a los 3 días. Yo sabía lo bastante, pero una mirada que ella me dirigió me advirtió que debía aprovechar la circunstancia. Mi alegría fue tanto mayor cuanto que por entonces estaba un poco constipado y además, por colmo de dicha, siendo al día siguiente día de fiesta, podía ocultarme al anochecer, lo que hacía más fácil mi empresa y me evitaba muchas horas de espera. Eran las 4 cuando me acurruqué en mi escondite, ocultándome lo mejor que pude y encomendándome a Dios. A las 5, el llavero, después de hacer en la iglesia la requisa de costumbre, salió y cerró la puerta. Cuando oí el ruido de la llave, salí de mi estrecha prisión y fui a sentarme en un banco enfrente de las ventanas. Algunos instantes después, habiendo visto su sombra a través de las rejas, tuve la seguridad de que no me había visto. Permanecí en el banco cerca de un cuarto de hora. Después fui a empujar la puertecilla, la abrí y entré. La volví a cerrar y fui a tientas a sentarme en los últimos peldaños de la escalera, donde pasé 5 horas que en la espera de la dicha no me hubieran parecido penosas si las ratas que continuamente iban y venían no me hubiesen atormentado horriblemente. La naturaleza me ha dotado de una invencible repugnancia por este pequeño animal que no es terrible, pero cuya pestilencia me causa náuseas muy desagradables. A las 10 en punto sonó por fin la hora de la dicha. Vi aparecer al objeto de mis votos con una bujía en la mano y salí de mi penosa situación. Si mis lectores se han visto en semejantes casos, podrían figurarse todos los placeres de esa noche deliciosa, pero no adivinarán sus detalles, porque si yo era experto en la materia, mi pareja tenía infinitos medios de aumentar las delicias de tan dulce y embriagador ejercicio. Ella había tenido cuidado de preparar un pequeño y delicioso aperitivo, delicioso a la vista, pero al que no toqué, porque tenía otro apetito que no podía saciar sino gozando sin cesar de todas sus bellezas. 7 horas duraron nuestros goces, y bien cortas me parecieron, aunque no tomamos ningún reposo, sino para sazonar la voluptuosidad con las más dulces palabras. Nota del lector, aquí Luis. Casanova en el original inserta un poema de Ariosto Furioso, que incluyo aquí. El poema está en italiano y le he sacado una fotito y lo dejo aquí. Se trata básicamente de un poema de amor alabando todas las bellezas de una dama. El burgomaestre era incapaz de una gran pasión, pero su robusto temperamento le bastaba para cumplir con sus deberes de marido cada noche sin falta, pero sea régimen, sea escrúpulo, suspendía sus derechos cada vez que la luna tomaba los suyos, y para ponerse al abrigo de la tentación alejaba de sí a su querida mitad. Por esta vez la amable dama no se hallaba en el caso, un poco penoso, del divorcio. Debilitado pero no saciado, la dejé al amanecer, asegurándole que apenas volviéramos a vernos, si ella lo quería, yo iría de inmediato. Fui a esconderme en el confesionario, temiendo que el día naciente me descubriese a los ojos del llavero. Sin embargo, no pasé más que el susto y salí sin inconveniente. Pasé casi todo el día en la cama, habiéndome hecho servir una excelente comida en mi cuarto. Por las noches seguíamos viéndonos en el teatro. Al cabo de 15 días me avisó por medio de un billete que dormiría sola la siguiente noche. Era día de trabajo y por consiguiente tenía que esconderme al mediodía. Fui a las 11 después de haber hecho un abundante almuerzo. Me escondí como la vez anterior y también como ella, el llavero cerró sin haber visto nada. No era divertida la expectativa de pasar 10 horas en la iglesia y en la escalera, a oscuras, rodeado de ratas, sin poder ni aún tomar tabaco para no estornudar ni sonarme. Pero el amor hace que la espera sea preciosa para el amante que está seguro de que el amor cumplirá su palabra. Hacia la 1 oí un pequeño ruido y vi una mano pasar a través de la reja y soltar un papel que cayó al suelo. Corrí a recogerle, palpitándome el corazón, porque la primera idea que me ocurrió fue que había sobrevenido algún obstáculo y viéndome frustrado en mi esperanza, tenía la perspectiva de pasar una noche sobre los bancos de la iglesia.
Pero cuál fue mi alegría al abrirlo y leer lo siguiente. La puerta está abierta. Estaréis mejor en la escalera, donde encontraréis luz, una pequeña comida y libros. Estaréis mal sentado, pero esto es lo que no he podido remediar sino con un pequeño almohadón. El tiempo os parecerá menos largo que a mí, a buen seguro, pero tened paciencia. He dicho al general que me sentía indispuesta y no saldré hoy. Que Dios os preserve de toser, y sobre todo durante la noche, porque estaríamos perdidos. Qué ingeniosos nos vuelve el amor. No titubeé un instante. Entré y encontré un cubierto bien servido, manjares delicados, vino delicioso, un calentador, espíritu de vino, café, limones, azúcar y ron para hacer un ponche si se me antojaba. Con esto y con los libros que me había dejado podía esperar. Quedé asombrado de que aquella encantadora mujer hubiese podido hacer todo aquello sin que nadie de su familia lo advirtiese. Pasé 3 horas leyendo y otras 3 comiendo, haciendo café, tomando ponche y después me dormí. A las 10 mi ángel vino a despertarme. Esta segunda noche fue dulce, pero mucho menos que la primera, porque estábamos privados de vernos y nos encontrábamos cohibidos en nuestros transportes por la inoportuna vecindad del querido esposo. Dormimos parte de la noche y por la mañana temprano fue preciso operar prudentemente la retirada. Este fue el término de mis amores con la hermosa. El general partió para Westfalia y ella debió salir pronto para el campo. Yo me dispuse a abandonar Colonia, prometiéndole venir al año siguiente, promesa que, como se verá, no pude cumplir. Me despedí de mis amigos y me marché, siendo muy sentida de todos mi marcha. La estancia de 2 meses y medio que hice en aquella villa no disminuyó mi billetera, aunque perdía cada vez que me hacían jugar. La noche de Bonn me indemnizó abundantemente. El señor Frank, mi banquero, se quejaba de que yo no había tomado nada en su casa, pero yo estaba en la obligación de ser prudente a fin de convencer a todos los que me espiaban de que merecía ser bien tratado. Dejé Colonia a fines de marzo y me detuve en Bonn para presentar mis respetos al elector, pero se hallaba ausente. Comí con el conde Veritat y el abate Scampar, favorito del príncipe. Después de comer, el conde me dio una carta para una abadesa de Coblenza, de quien me hizo un gran elogio. Esto me obligó a detenerme en aquella ciudad, pero en lugar de la abadesa, que había ido a Mannheim, encontré en la posada donde fui a parar a una actriz llamada Toscani, que volvía de Stuttgart con su hija, muy joven y muy hermosa muchacha. Venían de París, donde habían pasado un año para hacer aprender a la hija el baile de carácter con el célebre Vestris. Yo la había conocido en París, pero sin hacer gran caso de ella, aunque le había dado un perrito faldero que hacía las delicias de su hija. Esta joven era una verdadera joya, y no me costó gran trabajo ni mucha pena comprometerme a acompañarlas a Stuttgart, donde, por otra parte, no podía encontrar sino todos los placeres imaginables. La madre estaba impaciente por ver cómo encontraría el duque a su hija, a quien desde la infancia había destinado a los placeres de este príncipe voluptuoso, quien a pesar de tener una querida titular, quería gustar de todas las bailarinas y figurantas en quienes encontraba algún mérito. Cenamos juntos, y puede suponerse que con 2 camaradas de bastidores nuestras frases no fueron aforismos de moral. La Toscani me dijo que su hija era virgen y que estaba también determinada a no permitir al duque la tocase antes de haber despedido a la querida reinante, cuya plaza debía ocupar su hija. Esta querida era la bailarina Gardela, hija del barquero de Venecia, de quien ya he hablado. Era la mujer de Miguel Ágata, a quien yo había encontrado en Múnich huyendo de los terribles plomos donde yo mismo había penado tanto tiempo. Como yo parecía dudar de la aserción de la madre y por algunas alusiones bastante claras, les hice entender que la primera flor había sido ya cogida en París y que el duque de Württemberg no tendría más que la segunda, su vanidad se excitó y habiéndole propuesto me dejara convencer por mis ojos, quedé solemnemente convenido que la operación tendría lugar al día siguiente. En efecto, fieles a su promesa, la mañana del día siguiente
Tuve un bonito pasatiempo con la madre que duró 2 horas y que me obligó a extinguir con ella todos los ardores que su hija había encendido en mis sentidos. Me resolví, pues, a hacer con estas 2 ninfas el viaje a Stuttgart, donde debía ver a la Binetti, que hablaba siempre de mí con entusiasmo. Esta actriz era hija del barquero Román. Yo la había ayudado a entrar en el teatro el mismo año en que la señora de Valmarana la había casado con un bailarín francés llamado Binet, que había italianizado su nombre con la adición de una sílaba, al estilo de los que se ennoblecen por adición de otra. Yo debía igualmente encontrar a Gardela, al segundo Valetti, a quien quería mucho, a la joven Vulcani, con quien se había casado, y a muchos antiguos conocidos que, según mi opinión, debían hacerme deliciosa mi estancia en Stuttgart. Pero bien pronto se verá cuán peligroso es no contar con la huéspeda. En la última posta me separé de mis bailarinas y fui a alojarme en el Hotel del Oso.